Santo, aquí por el Boulevard. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, le habla Marcela Di Norfo de Radio Retro, aquí en Rosario. Hola Marcela, buen día. Buenos días, doctora. Bien, una noticia realmente muy alentadora. Salió la semana anterior acerca de los 8 trasplantes que se pudieron hacer, dado que se produjo la ablación luego de la donación que habían hecho 2 personas que habían fallecido aquí en la ciudad de Rosario. Sí, es así. La semana pasada hubo 2 donantes multiorgánicos en poquitos días, de 2 pacientes que habían fallecido de muerte traumática, y como vos decís, Marcela, eso permitió que 8 personas en lista de espera pudieran recibir un órgano para salvarles la vida. Bien, doctora, le hago una pregunta. Es muy difícil actualmente, se hace muy difícil la parte de promoción para la donación de órganos, para llegar luego a procurarlos. ¿Es muy difícil la adhesión de la gente en estos momentos? La realidad es que no, la gente sigue eligiendo ser solidaria. A pesar de la situación en la que estamos viviendo y además de la situación en la que vivimos, la situación tan particular que es que haya fallecido un familiar y que en este momento que te están informando de la muerte, te están además informando sobre la donación de órganos. Uno de los donantes era menor de edad, así que necesitamos la autorización de ambos papás, y la realidad es que no dudaron en ayudar a otros, en ser generosos, a pesar de que estaban, me imagino, en el peor momento de su vida, que es que te estén diciendo que falleció tu hijo. Sí, realmente, por eso le preguntaba, doctora, si había sido difícil, porque sí tenía el conocimiento de que uno de los fallecidos era menor de edad, y son momentos muy duros, muy difíciles, y realmente no tiene nombre, ¿no?, perder un hijo. Pero, doctora, mucha gente dice donación de órganos, y para luego hacer los trasplantes correspondientes, y dice de células, tejidos, y algunos no comprenden cuál es la diferencia en este tema de donación con respecto a tejidos y células. ¿Cómo se podría explicar para que lo comprendan bien algunas personas? Sí, mira, Marcela, es así. Cuando la persona fallece, depende la causa de muerte. Hay veces que se puede hacer diagnóstico de muerte cerebral antes que se produzca la parada cardíaca. Eso es cuando la causa de muerte es una causa neurológica, una herida arma de fuego en cráneo, un trauma de cráneo grave, un accidente cerebrovascular. Aparecen signos clínicos de que hay muerte cerebral, y uno, por diferentes estudios, determina que no hay actividad cerebral. Por ejemplo, con estudios de flujo cerebral que muestra que hay un stop del flujo, como si fuese un infarto de corazón. No hay más flujo a nivel cerebral, pero como estas 2 personas fallecidas están conectadas a un respirador y muchas veces hasta con medicación que permite que el corazón se contraiga mejor y la presión arterial esté controlada, todavía están los órganos dentro del tórax y abdomen, como corazón, pulmones, riñones, hígado, están vitales porque están con la circulación todavía que persiste. Esto es durante unas horas, a veces 24 horas, entonces ese es el tiempo que tenemos como para hacer la ablación y trasplante. Estos pacientes, cuando la causa de muerte es neurológica y se hace el diagnóstico de muerte cerebral,
puede ser donante de órganos y también pueden ser donantes de tejidos. El principal tejido que se ablaciona son las córneas para personas que han perdido la visión por alguna causa que puedan solucionarse con un trasplante de córnea. Claro. Pero cuando la causa de muerte es otra, un infarto, una muerte súbita, y la que sea por la cual la persona lo que se produce es un paro cardíaco, no cesan solamente las funciones del sistema nervioso, sino cesan las funciones de todos los órganos y solo puede ser donante de tejidos. En la primera situación puede donar órganos y tejidos. En la situación de la parada cardíaca solo puede donar tejidos. Perfecto, doctora, interesante esto que usted termina de explicar, porque, bueno, sabido es que hay mucha gente, gracias a Dios no son todos, que dicen que la nueva onda es decir que es peligroso ponerte como donante porque te dejan morir para poder ponerle los órganos a otro. Esto circula lamentablemente en la calle, este tipo de opiniones. Son mitos que todavía circulan, pero que si uno estuviese en los procesos se daría cuenta que es imposible porque tendríamos que ser cómplices un montón de personas para que eso sea así y cuando uno sospecha que hay un paciente con diagnóstico de muerte cerebral, un neurólogo tiene que realizar estudios, los estudios están y tiene que certificar la muerte cerebral. La mayor parte de las muertes de este tipo son traumáticas por accidente de vía pública o herida de fuego en cráneo, o sea que también tiene el médico de policía a certificar ese diagnóstico de muerte cerebral y posteriormente hablamos a un fiscal y al juez que también ve la evidencia de que está en muerte cerebral y permite la ablación. Así que imagínense que estamos involucrando fiscales, jueces, médicos de policía, neurólogos, médicos de terapia a cargo del paciente. Gracias a Dios, con toda la difusión que se está haciendo al tema, la gente entiende cuando le decimos que está en muerte cerebral. No nos pasa que la gente duda, la gente entiende y acepta la muerte. Qué interesante que esta difusión, esto que es la promoción para donación de órganos y difundir todos estos temas, doctora, porque es lo más importante, la información. Esto suma para que la gente sepa muy bien de qué se trata cuando se habla de trasplantes, de ablación. Doctora, una pregunta. ¿Hay efectores específicos para que se realice la ablación de órganos? ¿Cuántos son? Discúlpeme, no le entendí. Claro, ¿en qué efectores se realiza la parte de ablación de los órganos? Usted sabe que no le escucho bien. Tengo problemas, tengo un retorno alto, no le escucho bien. Sí, cuando se tiene que realizar la ablación de órganos, doctora, ¿hay algún hospital o algún efector en especial donde se realiza o se realiza sí, donde ha fallecido? Se realiza donde ha fallecido. Obviamente que tiene que ser una institución que tenga quirófano. Porque los equipos que reciben los órganos, vamos a suponer que el receptor es de un hospital de Córdoba, viene la gente de Córdoba a hacer la ablación. Y así se hacen las ablaciones de los diferentes órganos. Entonces solamente la institución tiene que tener quirófano. Acá en la ciudad se hacen tanto en los hospitales públicos como en las instituciones privadas. El Hospital Clemente Álvarez es el líder tanto en la región y en este momento a nivel nacional también. Bien. En el número de ablaciones, pero cualquier institución puede ser el lugar de ablación. Perfecto, doctora. Y desde lo que es el punto clave, si los hay, de lo que es la procuración de órganos, ¿cómo es el mecanismo?
El mecanismo de procuración, procuración significa que los pacientes que están internados y que los médicos terapistas clínicamente creen que tienen un paciente en muerte cerebral, tienen que avisar. Por ley, la ley de donación y trasplante obliga al médico que está a cargo del paciente a avisar tanto ante una parada cardíaca, que puede ser un donante de tejidos, como de avisar ante un paciente que clínicamente, que cuando lo revisa, sospecha que está en muerte cerebral. Puede ser neurólogo, neurocirujano, generalmente son los médicos terapistas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la unidad de procuración del hospital vamos a evaluar el paciente, evaluar si ya se ha manifestado o no hacia la donación. Llamamos a los neurólogos para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Y realizamos después el mantenimiento de los órganos hasta el momento de la ablación. Hacemos la entrevista con los familiares, la entrevista en donde comunicamos la muerte cerebral y comunicamos la posibilidad de donación. Bueno, todo esto hacemos en la unidad de procuración. Trabajo arduo realmente. Última pregunta, doctora, para no distraer más su tiempo. Los pacientes, por ejemplo, 3 casos de pacientes. Los pacientes que hayan padecido COVID-19, el paciente diabético y el paciente que haya recibido tratamiento oncológico, ¿pueden ser donantes? Excelente pregunta. Los pacientes COVID positivos no son donantes. Los pacientes que han recibido tratamiento oncológico, si tienen, ya pasaron 5 años y se consideran curados desde el punto de vista oncológico, pueden ser donantes, excepto algunas situaciones muy particulares. Aunque haya tenido cáncer en el pasado, si se curó, puede ser donante también. Bien, ¿y el diabético, doctora? Mira, el tema con el diabético es el compromiso de los órganos que normalmente afecta a la diabetes. Si tiene una nefropatía diabética avanzada, probablemente esos riñones no puedan ser trasplantados, pero depende eso, de la lesión en los órganos. No es que va a heredarle, digamos, por decirlo de una manera, transmitirle la diabetes al receptor. Depende de la lesión de los órganos que pueden ser trasplantados. Bien, doctora. No, voy señalando acá cuáles eran las preguntas y hay una que no me quiero olvidar. ¿Se irá algún momento a poner como taller o una materia más en la enseñanza de los colegios primarios o secundarios, todo lo que es promoción de trasplante de órganos? ¿Usted qué piensa? Sí, ya está la materia que es opcional, pero ya está la materia en la universidad, en la Facultad de Medicina, porque cuando yo estudié medicina no existía como tal y ahora los estudiantes la tienen como materia opcional, pero es una materia que eligen mucho y entonces son agentes difusores de la donación. Con respecto a los colegios, el Cudayo tiene charlas a la comunidad, hace charlas en los colegios, no está sistematizado, pero se hacen charlas en los colegios desde la parte de difusión del Cudayo, pero sería interesante que fuese así como está la materia de salud reproductiva o educación sexual, no sé bien cómo se llama actualmente. Sería interesante que desde chicos se hable este tema, porque lo que nos pasa cuando hacemos la entrevista, la comunicación con los familiares y le preguntamos si la persona fallecida estaba a favor de la donación o si se hablaba del tema, es un tema que en muchas casas directamente ni se habla,
y la gente no tiene una opinión formada. Claro, por eso es tan importante ya ir poniéndolo como taller y seguir avanzando sobre lo que es la promoción de la donación. Muchísimas gracias, doctora Di Santo, por su amable atención y este tiempo dedicado aquí a informar a la población. Al contrario, Marcela, gracias a usted porque es fundamental que hablemos de este tema y lo difundamos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora, y ya sabe, MR Audiovisual a través de sus distintos programas siempre a disposición de ustedes para difundir este tema tan importante. Bueno, gracias. Hasta luego.